Hola amigos, ¿cómo están? Hoy se lee dos perashot juntas, Aharemot y Kedoshim. Entonces vamos a ver un pequeño resumen de las dos perashot. Aharemot es después de la muerte. Después de la muerte de Nadab y Abiú, ¿quiénes eran Nadab y Abiú? Los hijos del Cohen Gadol, de Aarón a Cohen. Hashem advierte sobre la entrada al lugar más santo, el santo santuario, que solamente el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, podía una vez entrar al año en Yom Kippur, entrar al cuarto más interno del santuario para ofrendar el santo incienso, el Ketoret Hashem. Era el lugar más sagrado. Y cuando los hijos de Aarón entran, mueren. Entonces, después de la muerte de Nadab y Abiú, entonces Hashem explica todo esto. Otra de las características del día de la expiación es el azar. El azar echado sobre dos carneros para determinar cuál debe ser ofrendado a Hashem y cuál debe ser despachado para cargar los pecados de Israel hacia el desierto. O sea, uno lo mandaban a Hashem y otra vez él. La perashá de Aharemot también nos advierte sobre las ofrendas, los korbanot de animales o vegetales en cualquier otro lugar que no fuera el templo. Y prohíbe el consumo de sangre y detalla todas las leyes relacionadas prohibiendo el incesto y cualquier otra relación sexual inapropiada. Y nos habla de muchísimas cosas acá también. Ahora vamos a ver los preparativos, cómo Hashem le explica a Moshe el servicio especial que debía realizar para el día más sagrado, que era Yom Kippur. Ese día más sagrado, la preparación de ese día en el Bet HaMikdash. Ese día el gran sacerdote debía realizarla en persona durante el día. Los preparativos para el día más sagrado del año comenzaban con una semana de anterioridad. O sea, el Cohen Gadol dejaba su casa y su residencia iba a ser un lugar dentro del Bet HaMikdash. Él se debía de purificar y preparar para el servicio durante 7 días. Además del gran sacerdote que era destinado a oficiar el servicio, también se preparaba a un sustituto, a un Cohen sustituto. En caso de que el Cohen Gadol se tome por tamé, o sea que no fuera puro y sea incapaz de oficiar como tal, entonces había alguien que lo reemplazaba. En el tercer y séptimo día de los 7 días de preparativos, se esparcían sobre el gran sacerdote aguas purificadas de la pará adumá. Se le echaba agua de la pará adumá, de la vaca roja, en caso de que sin saber se hubiera convertido en tamé por estar en contacto con algún cadáver. Y era algo muy interesante. Esta perashá que habla de la vaca roja es una mitzvah muy rara, es un jo que no entendemos. El Sanedrín, el tribunal judío, enviaba una delegación de sabios, de Talmidei Jajamim, eran unos sabios de la Torá, para que enseñaran al Cohen Gadol en el servicio de Yom Kippur. Le leían los capítulos de la Torá de la perashá de Aharemot que trataban de cómo habían muerto los hijos de Aarón, y que trataba sobre el servicio de Yom Kippur y las halajot de Yom Kippur, y él las repetía hasta que las aprendía bien. Si conocía bien las halajot, podía explicarlas. Y bueno, en esta semana también se ofrecía inciensos y sacrificios y se encendía la menorá. Y durante Erev Yom Kippur, todos los animales que habían sido reservados para que se sacrificaran pasaban delante del Cohen Gadol y él identificaba para conocerlos para los servicios de Yom Kippur. En la mañana, los sabios que lo habían instruido se iban y eran reemplazados por un grupo de Kohanim que practicaban junto con él el arte de verter el Ketoret en sus manos con una cuchara. Una de las partes más difíciles del servicio que se debía realizar en el Kodesh HaKodashim, en Yom Kippur, era esta parte. Durante la existencia del segundo Bet HaMikdash, era muy triste la escena que se repetía en forma anual en Erev Yom Kippur.
Antes de irse, los Talmidei Jajamim, todos exclamaban: estimado Cohen Gadol, nosotros somos los delegados del Betín y usted es nuestro delegado, y además de ser representante del Betín, le ordenamos en nombre de Hashem, quien reside en esta casa, que no altere ni una letra de todo lo que te enseñamos. O sea, no se debería de cambiar absolutamente nada de todo esto. El gran sacerdote y los Talmidei Jajamim se despedían llorando. Él lloraba porque se sospechaba de que él podía llegar a modificar el servicio. Ellos lloraban porque estaban obligados a sospechar de él, probablemente en vano. La razón de ser de este diálogo ya era tipificado, ya que era la costumbre de saducea de ofrecer el ketoret, el incienso, de una forma diferente a la que indicaba la tradición oral. La Torah oral. Los Jajamim enseñaron que el gran sacerdote debía sostener el ketoret en su mano izquierda y el carbón caliente en la derecha, ingresar en el santo santuario y encender el incienso ahí. Entonces el Cohen Gadol no podía ir a dormir la noche de Yom Kippur, se quedaba despierto leyendo capítulos del Tanaj, Yov, Esdra, Divrei Hayamim, Daniel, que atraía la atención de todo el mundo. Si él comenzaba a dormirse, los Kohanim más jóvenes los despertaban y le hacían ruiditos con los dedos de forma ruidosa así, y si se sentía cansado, se le decía que se pare por un rato. Esto le refrescaba para que se despertara, y debido a que el piso de piedra de Bet HaMikdash era muy frío y tenía que caminar ahí para que se despertara. Todas las grandes personas de Jerusalén también se quedaban despiertas durante toda la noche. Así el Cohen Gadol podía escuchar el murmullo y el tumulto de la ciudad, y esto lo ayudaba a mantenerse despierto. Entonces vean qué interesante cómo eran los preparativos para realizar este día. O sea, era el día más sagrado de Yom Kippur y era increíble. Era el sacerdote era destinado a oficiar el servicio, y se preparaba el sustituto y se mantenía puro, se purificaba, etcétera, etcétera. La Perashá de Kedoshim en esta sección comienza con la frase: serán santos. Serán santos, serás Kedoshim Tiu. Serán santos. Serán santos porque yo, Hashem, vuestro Hashem, soy santo. Esto es seguido por docenas de mitzvot, de mandamientos divinos, a través de los cuales el Yehudí se santifica a sí mismo y se relaciona con la santidad de Akadosh Baruj Hu, de Hashem. Esto incluye la prohibición contra la idolatría, la mitzvah de caridad, el principio de igualdad frente a la ley, Shabbat, moralidad sexual, la honestidad en los negocios, honor y temor a los padres, la importancia de la vida. También Kedoshim en esta perashá se encuentra la frase que Rabbi Akiva enseñó siempre. ¿Y cuál se trata? Y se trata del principio fundamental de la fe judía, sobre la cual él dijo: esta es toda la Torá y el resto es comentario, que nos habla de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve'afta lereaja kamoja. O sea, en esta perashá de Kedoshim nos habla de Ve'afta lereaja kamoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En esta perashá también nos habla de la prohibición de que se robe el dinero de los bienes del prójimo. En los 10 mandamientos, en los cuales la prohibición contra el robo también aparece, se refiere al secuestro de seres humanos también. Según los patrones de la Torá, se define que una persona es un ladrón incluso cuando toma menos de una prutá, o sea, menos de un centavo, aunque sea un granito. Uno tampoco puede tomar algo de alguien con el fin de hacer una simple broma o para fastidiar al dueño. Tampoco puede robar con la intención de devolver el objeto robado. No se puede. El robar incluye muchísimas cosas: el robar el sueño, el robar las ideas, el robar tiempo, todo.
En los tiempos en que el Bet Din, el tribunal rabínico, tenía jurisdicción, si dos testigos observaban que un yehudí estaba robando, debía reembolsarle al dueño la suma robada doblada o el doble del valor del objeto robado. No obstante, por robo en público, uno no necesitaba devolver el doble, porque ya pasaba la vergüenza. El reembolso del doble de la suma es un castigo justo para el ladrón. Aparte de tener que devolverle al dueño la suma robada, debe pagarle la suma a la cual pensaba privarlo. Nuestros antepasados eran modelos perfectos de Yehudim que tomaron un cuidado extremo para evitar el menor indicio de robo. Por ejemplo, Abraham le ponía un bozal a sus animales para evitar que pastaran en campos que no eran suyos. Durante los 20 años que Jacob cuidó el rebaño de Labán, él tuvo muchísimo cuidado para no tomar nada que no le perteneciera. Sus últimas palabras para su suegro fueron, ¿cuáles? ¿Has buscado en todas mis vasijas y acaso has encontrado alguno de tus utensilios? Esto lo vemos en Bereshit 31-37. O sea, que no tenía nada que no fuera de él. En general, un yerno tomaría algún objeto de la casa de su suegro cuando permanece ahí por 20 años. Objetos que pueden considerar que su suegro se los prestaría con alegría, como por ejemplo un cuchillo, una aguja, cualquier tontería. Sin embargo, Jacob le dice a él: yo no tomé nada de lo que te pertenecía, ni siquiera una hoja, nada. Después nos habla también que Rubén salió a los campos en las épocas de cosecha, cuando la producción era abundante, y los dueños de los campos no les importaba si alguien que pasaba por ahí tomaba alguna fruta de la calle o algo así. Sin embargo, él solo tomaba dudaim. Él no tomaba otra cosa. ¿Qué eran los dudaim? Existen varias explicaciones. Todas las opiniones concuerdan en un punto, que dudaim era una flor o planta que los dueños de los campos consideraban Efker. ¿Qué es Efker? Libre, sin dueño, y que crece en cualquier lugar. Rubén se abstuvo igual que sus antepasados de cualquier acto conectado con el robo. Nuestros sabios también eran conocidos por su honestidad extrema, su sensibilidad hacia el crimen y la injusticia. La Torá le prohíbe negar el hecho de que él se le confió un depósito o que pidió prestado dinero o un objeto. Esto está en Vaikra 19:11. También está prohibido jurar en falso para confirmar que él jamás recibió un depósito. Todas las prohibiciones que se mencionan en la Perashá se siguen una tras otra con una secuencia lógica. Cuando se le interroga con respecto a un robo, el ladrón en primer lugar generalmente lo negará y luego jurará en falso para respaldar su afirmación fraudulenta. Entonces las advertencias contra el robo están redactadas en plural para enseñar que aparte del ladrón o de aquel que niegue la acusación, cualquiera que tenga conocimiento del delito y se quede callado, también es culpable. El hecho de no hablar le convierte en un socio del acto ilícito, o sea, que está solapando al ladrón. En los 10 mandamientos se estipula: no pronuncies el nombre de Hashem, tu Dios, en vano. Este nos prohíbe que juremos algo que es falso o innecesario en nombre de Hashem. Entonces nuestra Perashá reitera la prohibición en plural para enseñar que un falso juramento está prohibido, no solo cuando juramos en nombre explícito de Hashem, sino que incluso cuando utilizamos alguno de sus nombres o atributos también. Al utilizar mal el nombre de Hashem, ya sea con un fin traicionero o innecesario, se constituye un Hilul Hashem, profanar el nombre de Hashem, debido a que prueba el desorden de esa persona hacia la santidad del nombre de Hashem, que no le tiene respeto. La Perashá agrega 3 prohibiciones acerca de tomar o retener el dinero del otro.
que dice lo ta'ashok. ¿Qué es lo ta'ashok? No utilizar la posición ventajosa para retener el dinero del otro. Si alguien le debe dinero a un judío, como ser una deuda o un salario, no podrá retenerlo, utilizando algún truco, alguna excusa o a la fuerza para evitar de esta manera reembolsar el dinero. Por ejemplo, estar jineteando el dinero, esto está prohibido. Por ejemplo, si la persona a la que le debemos el dinero o los salarios nos toca la puerta y nos lo pide, no podemos decir para engañarnos, no te puedo pagar ahora, ven mañana si yo tengo el dinero. O sea, la Torá denomina este tipo de acción oshek. ¿Qué es oshek? La cual consiste en utilizar una posición de ventaja financiera para causar perjuicio a un tercero. La Torá también nos advierte lo tigzol. ¿Qué es lo tigzol? No robar en público. En Vaikra 19:13, la Torá ya antes se prohibió el robo. O sea, ya nos prohibió. Donde hizo referencia al hecho de robar en secreto. Esta nueva prohibición contra el gués del robo por violencia prohíbe que se tome algo que pertenece a otro por la fuerza o en público. También nos dice no demorar el pagarle a un trabajador lo que se le debe. No puedes retrasar el sueldo. Se le debe pagar al trabajador de acuerdo con la forma en que el empleador había acordado, ya sea por día, semana o cualquier otra forma que acordaron. Si alguien retiene el salario de su empleado, su pecado se asemeja al de tomar el alma de éste. Imagínense. ¡Wow! Es increíble. Esta perashá menciona varias prohibiciones por separado contra el robo, tales como robar en forma secreta, robar con el uso de violencia, retener el dinero del otro, retrasar el dinero. A pesar de que algunas de estas prohibiciones se parecen entre sí e incluso algunas se superponen, por ejemplo, la prohibición de tomar ventaja en asuntos de dinero, incluye la de retener el dinero de los trabajadores también. Es increíble. Hashem deseó remarcar la severidad con la cual él considera el robo. Cuando leemos la cantidad de prohibiciones de la Torá contra el robo, nos damos cuenta de lo abominable que es este pecado para Akadosh Baruj Hu. Recibimos una recompensa por la mitzvah que realizamos. Al aumentar el número de prohibiciones contra el robo, Hashem aumenta el potencial de nuestra recompensa. Imagínense. Y bueno, amigos, este es un resumen de la perashá.